Buenas, en este vídeo vamos a aprender cómo animar texturas en After Effects. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición. Vamos a llamarla textura 1920-1080, 25 fotogramas por segundo y una duración de 100 fotogramas, es decir, 4 segundos. Siguiente paso, vamos a ir a la ventana de proyecto, vamos a crear una carpeta, vamos a llamarla Footage, que es donde vamos a incorporar los archivos que necesitemos. En este caso simplemente voy a meter una textura, pero me gusta tener una metodología de trabajo. Con comando y latina importamos la textura. Este tipo de texturas las podéis tener en cualquier banco de imagen, tanto gratuito como de pago. El siguiente paso es crear un color sólido para tener un color de background, un color de fondo. Seleccionáis el color que queráis. Yo voy a coger gris más o menos. Ahora con comando T vamos a escribir, por ejemplo, motion. Con comando presionado 2 veces clic en la herramienta panorámica trasera para poner el anchor point en el centro. Y por último alineamos. Las texturas no solamente obviamente valen para texto, valen para cualquier tipo de vídeo, animación o lo que sea. Bueno, el siguiente paso es importar desde la ventana de proyecto al timeline nuestra textura y la vamos a colocar entre el texto y el color de fondo. Hacemos un clic sostenido y la ponemos entre el texto y el color de fondo. Bueno, lo primero que vemos es que la textura es muy grande en comparación al viewer que tenemos, así que vamos a ajustarla. A mí me gusta ajustarla de forma automática con un comando, que es comando Alt Shift H de Holanda. Esto me lo va a ajustar a la horizontal. En caso de necesitar que sea a la vertical, utilizaremos el comando Alt Shift G de Granada. En este caso obviamente no nos funciona. Bien, voy a ajustar un poquito la ventana para verlo bien. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es rotar en este caso la textura porque luego se va a animar y necesito espacio. Así que seleccionamos la capa de textura, R de Roma para la rotación y vamos a ponerle, por ejemplo, 90 grados. Bien, fijaros que tenemos ya un espacio para poder hacer cierto tipo de animaciones con la textura. A pesar de ello, seguramente nos tocará escalar más adelante, pero bueno, poco a poco. Bien, en el caso hipotético de que queramos desaturar la imagen de la textura, porque en este caso vemos que es una pared y tiene tonalidades, vemos un poco de rojo, un poco de amarillo, algo de azul. Si queremos modificarlo y desaturarlo, lo único que tenemos que hacer es crear un efecto de corrección de color que se llama blanco y negro. El blanco y negro no solamente desatura, sino que me permite utilizar cada uno de los canales para darle un poquito más de brillo, un poquito menos. Seleccionamos la textura, en efectos y ajustes preestablecidos buscaríamos blanco y negro y lo arrastramos. Blanco y negro, como os digo, lo primero que va a hacer es desaturar, pero si nos fijamos en los controles de efectos tenemos rojos, amarillos, verdes, cianes, azules, magentas y la propia tinción. Bueno, en este caso los rojos vamos a aumentarlos un poquito, quiero que se marque más la textura. Si nos fijamos por ejemplo en este área y bajamos los rojos, vemos que ahí se integra mejor. Si los excitamos un poquito tendríamos un poco más de textura. Vamos a poner por ejemplo 2,56. En los azules nos pasaría un poco lo mismo. ¿Vale? Dependiendo de la cantidad, pues tendríamos mayor o menor textura. ¿Dónde estamos viendo los azules ahora mismo? Pues en esta parte de aquí abajo. Fijaros, vamos a bajarlos y los subimos. Bueno, pues más o menos voy a dejarlo a menos 50. Perfecto. Ahora, si yo lo que quiero es que esta textura se adhiera al color de fondo, porque ahora mismo el color de fondo no se ve, lo único que tendríamos que pensar es qué modo de fusión me permite multiplicar la textura al color de fondo. Bueno, pues en este caso obviamente sería multiplicar. Si no tenemos la ventana del timeline tan expandida, significa que las transferencias y los definidores los tenemos cerrados. Es decir, yo puedo cerrar definidores y transferencias y directamente centrarme en colocar los keyframes y en hacer la animación, o puedo, por ejemplo, en este caso, expandir los definidores para ver la rotación, en este caso la numeración de la rotación, y también
las transferencias para trabajar modos de fusión o mates de seguimiento. Bueno, pues en este caso le pondríamos un modo multiplicar. Y fijaros cómo la textura, a pesar de estar desaturada, está cogiendo esa tonalidad azul que tiene mi color de fondo. Si yo, por ejemplo, selecciono el color de fondo, que es un color sólido, una capa sólida, hago comando Shift-Y y, por ejemplo, lo cambiamos a este azul, nos fijamos que tenemos este azul de color de fondo y la textura multiplicada sobre el mismo. Vamos a bajar un poquito, vamos a ponerlo por aquí. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora llega el momento de empezar a animar la textura. Hay muchas formas de hacer animación. Yo, por ejemplo, puedo coger la textura, darle a la R, posicionar el cursor de reproducción en el 0, es decir, en el inicio, marcar un fotograma con esta posición y, por ejemplo, ir al fotograma 25, es decir, un segundo de animación, y cambiarlo, por ejemplo, pues no lo sé, a 180. Bueno, pues ahora tendríamos ya una animación directamente de rotación. Bien, podríamos hacer esto. Y podríamos hacerlo diferentes veces, es decir, por ejemplo, de 90 a menos 90, de menos 90, por ejemplo, a 135 y de 135 a 0, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que al final la animación va a ser seguida, es decir, va a ser una animación que puede quedar bien, pero en este caso yo para la textura no suelo utilizarla. Vamos a ver la forma que tengo yo de trabajar la textura, salvo que la necesidad me lleve a hacerlo de esta forma. Bueno, me voy a mover, por ejemplo, 10 fotogramas, y en este caso voy a ponerlo a menos 90. Me muevo otros 10 fotogramas, en este caso vamos a poner la rotación a 0. Y me muevo 10 fotogramas más, y en este caso, pues yo qué sé, había dicho 135, pues 135. Bien, fijaros que a pesar de que la textura es bastante más grande que nuestro lienzo, sigo necesitando cierto espacio cuando sesgamos, es decir, cuando ponemos en diagonal. Bueno, no tendríamos mayor problema. Seleccionamos la capa, le damos a la S de escala y aumentamos un poquito la escala para cubrir este área. Vamos a ponerlo a 56 para que cubra perfectamente. Y ya lo tendríamos. Le damos a la R de nuevo para volver a los fotogramas y tendríamos esta animación. Bueno, esto es una forma de animar una textura. A mí me gusta más en este caso hacerlo posición a posición, es decir, que vaya cambiando de fotograma a fotograma. Para hacer esto podríamos pensar en duplicar, por ejemplo, 4 veces la textura e ir cortando, por ejemplo. La primera con comando Shift-D sería esta duración, la segunda con comando Shift-D y me sobraría esta primera parte. Y vemos que tenemos esta animación. Bueno, podríamos plantear hacerlo así, pero la verdad que es un poco más tedioso y bastante más largo el trabajo. Yo lo que suelo hacer es conmutar fotogramas clave. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a seleccionar los fotogramas haciendo clic en rotación. Y ahora, con botón derecho, tenemos la opción de conmutar, mantener fotograma clave. Fijaros, esto automáticamente nos cambia la visualización del fotograma y lo que va a hacer es animar justo en la posición del keyframe. Vamos a verlo. ¿Veis? Ahora tenemos una animación de rotación, pero que no es una interpolación lineal, no va de un punto a otro haciendo la animación. Simplemente donde yo le digo que lo quiero a 90, a menos 90, a 0 o a 135, es el movimiento que hace en ese mismo fotograma. Genial. Ahora, si lo que yo quiero es que se mantenga en el tiempo, porque hemos animado simplemente 30 fotogramas y la duración de mi, de mi archivo son 100. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es utilizar una expresión. Vamos a hacer clic con Alt presionado en el stopwatch, en el relojito, y escribimos la expresión loopout. Si nos fijamos, ahora la animación no parará. Continuará a todo lo largo de la animación. Bien, pues ya tenemos la textura animada.
Esta expresión se puede utilizar para la rotación, para la escala, para la posición o para cualquier cosa. Básicamente el loop out es que me haga un bucle. Y podemos hacer cualquier tipo de animación. Yo lo he hecho con rotación, se podría hacer con escala, se podría hacer con opacidad, se podría hacer con cualquier parámetro animable de After Effects. Bien, por último, me gusta añadir grano. El grano básicamente lo que hace es unificar todo el conjunto, dándole, bueno, pues un aspecto, bajo mi punto de vista, más bonito. Obviamente para gustos colores. Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer un poquito más pequeño esto. Voy a aumentar para que se vea bien. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo que yo hago habitualmente, es crear una capa de ajuste y en esa capa de ajuste meter un efecto. De tal forma que afecta a todo lo que tiene por debajo. Es decir, si yo por ejemplo meto grano al texto, solamente afectará al texto y no a la textura. Si yo meto grano a la textura, solamente afecta a la textura y no al texto. Y así sucesivamente. Si creamos una capa de ajuste que está por encima de todo, afectará a todo lo que tiene por debajo. Es decir, al texto, al sólido y a la textura. Bueno, vamos a crear una capa de ajuste con comando Alt-Y. Vamos a llamarla Noise, por ejemplo, ruido. Y nos vamos a ir a los efectos ajustes preestablecidos y yo uno que utilizo mucho es el ruido HLS. El ruido HLS, a diferencia de un ruido normal, me permite controlar no solamente la forma del ruido, sino los tonos, luminosidad, saturación, con lo cual podemos configurar bastante bien el ruido. En este caso vamos a ponerle granulado. Voy a aumentar y fijaros que dándole una cantidad tampoco muy grande de luminosidad le hemos dado cierto grano, cierta personalidad, por llamarlo de alguna forma, a nuestra animación. Este ruido HLS también puede ser animado. ¿Cómo? A través de la fase del ruido. Yo, por ejemplo, puedo decirle directamente, teniendo seleccionado el noise, y teniendo abierto controles de efecto, con Alt, clic en el relojito, yo le puedo meter una expresión que se llama time, símbolo de multiplicar, y vamos a ponerle, por ejemplo, 500. Esto lo que va a hacer es animar el grano a través de la fase. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Pues básicamente está moviendo la fase en rotación, como si fuesen las agujas de un reloj. Y de esta forma tenemos ya una textura animada y tenemos también un grano animado. Si a esto le sumásemos la animación del texto, vídeo o cualquier tipo de efecto, tendríamos un trabajo bastante bonito.